a ver. Acá. Complicado el mouse. Bien. En todo caso, a medida que se vayan sumando, les voy admitiendo. Vamos a ver los puntos claves de esto. La clase de insuficiencia cardíaca va a estar está en el campus, de hecho, así que esto no va a ser un problema. Que no pudieron estar hoy o no la pueden ver, no va a pasar nada. La clase está. Yo quiero ver algunos puntos importantes a tener en cuenta para el momento en que ustedes se sientan después a ver los fármacos para tratar. Para poder entender cómo actúa la farmacología, como siempre, donde tenemos que volver a la fisiología. Entonces, ¿a dónde vamos a volver? Vamos a volver a repasar el gráfico. En principio vamos a ver qué cosas vamos a valorar rápido, o sea, qué puntos vamos a tener en cuenta que no nos podemos olvidar a la hora de valorar la circulación y la perfusión. Y en esto yo siempre hago con mucho hincapié, cuando me toca hablar de esto en otras materias, y en esta materia también, en relacionar circulación con perfusión. Porque si no, siempre terminamos quedándonos en el valor de tensión arterial, en el valor de frecuencia cardíaca, como un número que nos puede cerrar, que nos puede parecer que está bien, que es aceptable para el paciente, pero si no vamos a mirar los signos de que realmente esos números estén garantizando que el oxígeno, que los nutrientes, que los detritos del metabolismo celular sean transportados correctamente, y en eso solamente lo podemos evaluar si vamos a buscar la perfusión del paciente. Entonces, en la C de circulación de la ABCD, al lado de la C va perfusión, no solo circulación, porque si no nos quedamos como con los grandes vasos, con el valor de presión arterial, y no vamos a los detalles un poco más finos, que son sobre los que después vamos a tener que actuar también. No olvidarnos que la circulación periférica nos dice muchísimo de qué es lo que está pasando con el paciente, porque cuando la circulación periférica se altera, quiere decir que se está alterando para compensar la falta de circulación central. Es decir, que es un mecanismo compensatorio, la vasoconstricción periférica, o la pérdida de llenado capilar, o la falta de circulación a órganos no nobles. Quiere decir que el cuerpo lo que está haciendo es tomando toda la volemia que tiene, o toda la capacidad que tiene para perfundir órganos importantes, cerebro, corazón, riñones. Entonces, que nosotros nos encontremos con valores de tensión arterial normal o de frecuencia cardíaca levemente aumentadas y nada más, y no nos vayamos a ver la perfusión periférica, nos puede hacer creer que el paciente está mejor de lo que está. Y en realidad, está con esos valores porque está compensando. Cuando deje de compensar, abruptamente, fallen los últimos mecanismos de compensación, absolutamente abruptamente, el paciente va a presentar un shock circulatorio. Y siempre, si algo que siempre decimos es, los pacientes no se deterioran de golpe, nosotros nos damos cuenta de golpe si nos fuimos a buscar previamente indicadores de que el paciente se estaba descompensando. Entonces, ¿qué vamos a valorar? Y acá es para fármaco y para cualquier otra materia útil la valoración de la perfusión. Es una valoración rápida, de 3 o 4 puntos. El estado de conciencia. El paciente puede tener un estado de conciencia alterado de base, puede tener un estado de conciencia alterado por la situación clínica previa, o puede ahora presentar una alteración del estado de conciencia. Cualquier modificación en el estado de conciencia de un paciente nos tiene que hacer pensar que hay algo metabólico de alguna clase que está fallando. Ni hablar si le estamos dando algún tipo de fármaco. Pero cualquier modificación en el estado de conciencia, y acá no hace falta hacerle ni la escala de Glasgow, porque la escala de Glasgow se usa para medir grado de paciente que está reactivo o en coma. Eso se llama escala de coma, digamos. Acá simplemente se trata de ir y hablar con el paciente, y evaluar si estaba somnoliento, ¿qué pasa ahora? ¿Está letárgico? ¿No se despierta si le pregunto? ¿Si lo estimulo con la voz? ¿Si lo estimulo el tacto? El paciente estaba con un discurso coherente, ahora está con un discurso delirante.
por raro, aunque yo no lo pueda catalogar como delirio, porque no le hice no utilicé una escala de valoración de delirio, no puedo decir que esté delirante, pero es inconexo, no tiene coherencia interna y externa, o sea, el paciente me estaba hablando de una cosa y golpe sale hablando de otra, que no tiene nada que ver con la situación, y no es que te dice, mirá que te cambié de tema, sino que sigue hablando como si nada pasara. O literalmente el paciente está más letárgico de lo que estaba, o más excitado de lo que estaba anteriormente. La perfusión periférica. Y acá en la perfusión periférica hay un montón de cosas que valorar. Y ya la saben hacer de adultos 1. El relleno capilar, que tiene que ser igual o menor a 2 segundos, que implica apretar el lechundeal y fijarse qué tan rápido vuelve a su coloración, que saben que tienen que hacerlo con un paciente que no esté hipotérmico, ni febril, ni con la mano hacia abajo, porque van a ver relleno venoso, sino la mano a la altura del tórax, en un paciente normotérmico. Si está vasocontraído por frío, les va a dar muy lento el relleno capilar y no es un problema de perfusión, es un problema de frío. Y si está con fiebre, va a estar vasodilatado, por ende lo que van a valorar no va a tener sentido. Coloración, hidratación, temperatura de la piel, tanto central como distal, es decir, destapar al paciente y revisarlo entero. ¿Sí? Los pulsos, ¿están presentes? Si están presentes, ¿son simétricos entre sí? ¿Qué características tienen? Ustedes conocen las características del pulso. Bueno, buscar las características del pulso, la mnemotecnia frita que usan ustedes para el pulso. El ritmo diurético. En este caso no nos vamos a poner a calcular el ritmo diurético porque no es propio de esta materia, pero por lo menos saber que el paciente que orina menos de 0,5 mililitros kilo hora está en riesgo de oliguria. ¿Sí? La diuresis normal es entre 1 mililitro kilo hora y 0,5 mililitros kilo hora en adultos. Si está por debajo de 0,5 estamos en problemas. Ni hablar si el paciente hace horas que no tiene emisión de diuresis de ninguna clase. Para eso necesitamos saber el balance. ¿Por qué? Y porque el cuerpo es sabio, si no tengo agua me la guardo, y si me la guardo entra a jugar la hormona antidiurética, que ya la conocen, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya lo repasamos, ¿y qué pasa? Retengo sodio y agua. ¿Por qué? Porque la necesito para la cañería, necesito para mandarle agua al tanque, necesito mandarle agua a la bomba cardíaca, ¿sí? Esto es así, es como si ustedes estuvieran construyendo un edificio y tienen todo un sistema de cañerías, bombas y tanques. Bueno, cisterna. Así es como funciona la hemodinamia, y no es que me estoy poniendo ahora biologicista, pero es como para darle una mirada un poco más sencillita y rápida. Tensión arterial y tensión arterial diferencial, sentado y de pie. ¿Qué significa esto? Sabemos que hay pacientes que mantienen una tensión arterial normal, y acá normal con mayúscula a propósito y en colorado, quiere decir, está dentro de los valores que para cualquier persona serían aceptables. Por ejemplo, si me tomaran la presión a mí y tuviera 160, estoy que regalo salud. Si le toman la presión a una persona que normalmente tiene 160, 100, es hipertensa de base, con medicación y todo, tiene 160, 100 haciendo todos los deberes, y tiene 160, tiene una hipotensión marcada. Pero a veces puede pasar que por una cuestión de tono, además de que tienen que conocer el basal del paciente, o por lo menos preguntarle si es hipertenso, o si es hipotenso, que no tengan el valor exacto. Si el paciente sabe, o les dice, yo tomo medicación para esto, tomo medicación para esto, realmente van a ver que si es de larga data la incidencia cardíaca, el paciente toma medicación. Conoce su enfermedad. Es útil tomársela sentado o acostado y de pie, o sentado y acostado, depende cómo esté el paciente. La idea es que si el paciente tiene una hipovolemia real que no se puede valorar, que aparece una tensión arterial normal por tono vasoconstrictor de las arterias, no por volumen. Vuelvo nuevamente, recuerden que el sistema renina-angiotensina-aldosterona no solo retiene líquidos, sino que vasocontrae las arterias. Entonces yo puedo tener una tensión arterial normal, entre comillas, con el paciente acostado, lo siento, o si está sentado, lo paro, le vuelvo a tomar la presión y la presión arterial cae. Eso se llama hipotensión ortostática.
Le pasa a las personas que son muy altas, que a veces se sientan de golpe en la cama cuando se levantan, y si se levantaran de golpe, o se marean, o pueden hacer un síncope. A mí que mido unos 50 no me pasó nunca, ni me va a pasar, ¿sí? Pero eso se llama hipotensión ortostática. Entonces, valorar la hipotensión ortostática es una manera de saber que algo relacionado con el agua está pasando, o con la cantidad o con la distribución. Vamos a ver, hoy vamos a hablar también de la distribución y no solo de la cantidad de agua. Conocer el peso y talla del paciente para poder tener una idea de cuál es la volemia del paciente, cuáles son los valores de signos vitales esperados, ¿no? Ni hablar de la edad, que no lo puedo tener en cuenta. Auscultar a los pacientes, tanto auscultar los pulmones como auscultar el corazón. Y cuando decimos auscultación cardíaca y pulmonar, sabemos que eso es un entrenamiento que lleva tiempo, pero por lo menos poder detectar R1 y R2, que son los cierres de las válvulas, los ruidos respiratorios de murmullo vesicular, que serían la respiración normal, sin trabajo respiratorio ampliado, y la aparición de ruidos anómalos. Un tercer ruido cardíaco, un ritmo de galope, que son bastante fáciles de escuchar, y en relación con el pulmón, la aparición de ruidos respiratorios, como los rales, que nos estén indicando que donde tiene que haber solo aire, está habiendo líquido. ¿Sí? Rales, crepitantes, sonidos, sibilancias, que ya las conocen por asma, estridor, que ya las conocen en relación con estrechez de la vía aérea superior. O sea, van sumando cosas que vienen viendo de otros sistemas. La anamnesis amplia, que era la que yo les decía hoy temprano que resulta útil para todo, nos dice si el paciente tiene alergias, qué medicaciones toma, qué patologías de base puede tener que le estén complicando. El paciente puede tener insuficiencia cardíaca y diabetes, el paciente puede tener insuficiencia cardíaca y 2 infartos previos, el paciente puede estar anticoagulado, el paciente puede tener un montón de patologías concomitantes a su enfermedad actual, o a su cuadro clínico actual. No todas son enfermedades, ya lo dijimos. No es lo mismo ser hipertenso que estar hipertenso. La insuficiencia cardíaca es una enfermedad. ¿Sí? Las libaciones, o sea, que esto tiene que ver con, más que nada, como está sacado del trauma, tiene que ver con la posibilidad que el paciente tenga que hacérsele cualquier tipo de procedimiento que requiera anestesia o intubación, saber que el paciente en qué momento fue su última comida, y los antecedentes que puede parecer que el paciente tenga para contar. ¿Sí? Y se los puse todo detallado y subrayado y en colorado la medicación que el paciente toma. Preguntarle, no olvidarse de preguntarle, porque los pacientes en el momento en que están obnubilados por cualquier enfermedad, y sobre todo si son pacientes más añosos, por ahí se olvidan porque es algo que lo vienen tomando hace 20 años y para ellos ya es parte del decorado. ¿Sí? Ya no es ni una medicación, es lo de todos los días. Estos son los criterios clínicos de Framingham. Estos criterios hacen a que nosotros podamos hacer una valoración más exhaustiva, que la hacen en general el cardiólogo o el médico clínico cuando quiere diagnosticar específicamente, ponerle el sello de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Pero algunas de estas cosas a nosotros, como enfermeros y enfermeras, nos van a servir también como ven, en realidad son semiología, son signos y síntomas. Entonces a nosotros nos van a servir también para orientarnos hacia un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Y por qué digo que si bien es un diagnóstico médico, también es un diagnóstico de enfermería? Porque justamente la definición de insuficiencia cardíaca es la imposibilidad del corazón de cumplir con sus requerimientos como bombo. Entonces, lo pueden llamar corazón insuficiente o lo pueden llamar alteración en la capacidad de bomba del corazón. Y es lo mismo, los criterios van a ser los mismos. Acá compartimos las mismas palabras. La aparición de disnea paroxística nocturna. ¿Qué es esto? Yo les voy a hablar de las cosas que me parece que por ahí no las conocen como sintomatología todavía. Si es necesario me paran y me dicen no se entiende. La disnea paroxística, la palabra paroxística quiere decir que aparece y desaparece sin explicación. No se asocia con nada específicamente. El paciente está tranquilo, durmiendo, y de golpe lo despierta la dificultad respiratoria y la sensación de falta de aire.
¿sí? ¿Qué otra cosa les pasa al paciente en relación con esto? Esto sería un criterio mayor, es decir, de mayor gravedad, que nos habla de una falla cardíaca. Antes de aparecer la disnea paroxística nocturna, el paciente les va a decir que tiene tos a la noche, que se levanta y se despierta muchas veces de noche como ahogado, aumentadas las secreciones, con dificultad para respirar, ¿sí? Que se levanta muchas veces a la noche para ir a hacer pis, porque todos los edemas que tiene durante la jornada diurna, que está bipedestado o sentado, miembros inferiores, que son típicos de la insuficiencia cardíaca también, se redistribuyen durante la noche, que el paciente está en decúbito supino. ¿Sí? Entonces, este reacomode de líquidos, si el paciente tiene riñones sanos, se va a traducir en mayor emisión de orina durante la noche. Y si no, piénsense ustedes mismos que tienen un corazón saludable. Yo misma tengo un corazón saludable, impecable, sin embargo, si yo estoy 14 horas de guardia parada y se me hinchan las piernas, esa noche me voy a levantar a hacer pis más veces, porque voy a redistribuir líquidos. Por supuesto, mi corazón está sano, mis riñones están sanos, y esto pasa como fisiológico. En nuestros pacientes de insuficiencia cardíaca, esto es sintomatológico. ¿Sí? Aparecen los crepitantes, que son estos ruidos respiratorios que parece como si estuvieran haciendo un huevo frito, se escuchan así, como un huevo frito, que se llaman crepitantes, que son típicos de tener líquido en el intersticio, entre el alveolo y el capilar. Entonces ustedes lo van a escuchar en el pulmón como líquido intersticial pulmonar, ¿sí? Vamos a ver a qué responde este líquido, de dónde viene. ¿Sí? Puede aparecer cardiomegalia en la placa de tórax, por eso es importante conocer el tamaño y la ubicación del corazón en una placa de tórax, no porque nosotros vayamos a hacer diagnóstico de nada, pero el corazón agrandado lo van a ver. Se dice que parece una botella redondeada, como una especie de bolsa de las que venían antes, donde bebían los cowboys. Es un corazón en forma abotagada, en forma redondeado, más grande, ¿sí? Puede aparecer un tercer ruido, y me voy a quedar 2 minutos hablando después de la presión del retorno venoso de la yugular y del reflujo hepatoyugular. Eso lo vamos a ver después. ¿Sí? ¿Qué puede aparecer también como criterios menores? Bueno, la posibilidad de que en algún momento el paciente haga derrame pleural, porque el líquido pueda ir a la pleura en lugar de quedarse solamente en el intersticio. Y puede darse que el paciente se lo someta a tratamiento y baje más o menos 4 kilos, 4 kilos y medio, estamos hablando de un sujeto promedio de 70 kilos, ¿no? Hay dietas específicas de ciertas clínicas en Estados Unidos, se probó el uso de ciertas dietas, por ejemplo la dieta de zumo de uvas, que se usaba en la clínica Mayo, no sé si se seguirá usando, que los pacientes se los mantenía con una ingesta mínima de otro tipo de nutrientes y se los forzaba la diuresis con zumo de uvas y bajaban de peso. ¿Bajaban de peso de grasa? No, bajaban agua que estaba retenida justamente por esta dificultad del corazón para manejar bien los líquidos y la presencia de tercer espacio o edema. Y acá me quiero detener con el tema del reflujo hepatoyugular. Para poder entender la insuficiencia cardíaca hay que partir al corazón al medio. Hay que hablar de un corazón derecho y un corazón izquierdo. Y de qué llega al corazón derecho y qué sale del corazón derecho, y qué llega al corazón izquierdo y qué sale del corazón izquierdo. A nuestro corazón derecho llega la sangre carboxigenada a través de la vena cava inferior y la vena cava superior a la aurícula derecha. De ahí pasa al ventrículo derecho, ¿sí? Y del ventrículo derecho, ¿hacia dónde va? Hacia la circulación pulmonar para oxigenarse, ¿verdad? Desde la circulación pulmonar llega la sangre a la aurícula izquierda y de ahí va el sistema oxigenada a través del callado de la aorta, la salida de la aorta. Por eso decimos que la resistencia de la circulación menor, circulación del ventrículo derecho, que la salida es a la arteria pulmonar, es de 12 milímetros de mercurio, esto yo ya se los había dicho en otras
momentos, mientras que la salida de la aorta es de 120 milímetros de mercurio, por lo tanto el ventrículo izquierdo tiene sus características de ser de mayor tamaño, con una pared más gruesa, más masa muscular, más esfuerzo, que tiene que vencer esa poscarga, esa resistencia que le genera la salida de la aorta. Mientras que el ventrículo derecho es más delgada la pared, tiene menos masa muscular, y tiene que vencer solamente la resistencia de las arterias pulmonares. ¿Qué pasa cuando la sangre que tiene que salir que tiene que fluir hacia el sistema no logra fluir correctamente hacia el sistema en general? O sea, no puede vencer ese corazón insuficiente, no puede vencer la resistencia de la aorta. Por alguna cuestión hay un retroceso de sangre hacia el pulmón. Cuando se produce el retroceso de sangre hacia el pulmón, ya lo que termina haciendo es un ultrafiltrado, lo que hay es plasma en el intersticio, no es que hay un sangrado, ¿sí?, sino líquido hacia el pulmón, que se produce lo que llamamos el edema agudo de pulmón. Es porque justamente el agua va a ir hacia donde se le ofrezca la menor resistencia. ¿Cómo nos damos cuenta de que el paciente tiene, por ejemplo, una falla izquierda? ¿Sí? O una falla derecha, no importa. ¿Cómo nos damos cuenta que el paciente tiene posibilidades de tener una insuficiencia cardíaca? Porque nosotros no le vamos a hacer estudios, no le vamos a ir a interpretar el ecocardiograma, ni le vamos a ir a interpretar el electrocardiograma para decir que tiene una insuficiencia, ¿sí? ¿Cómo podremos decirlo con nuestras palabras, si lo tuvieran que poner en un PAE, por ejemplo? ¿Cómo podemos decir que tenemos un corazón que no tiene la capacidad de bombear la sangre contra la resistencia arterial, pulmonar o sistémica? Esa sería una forma de plantear, si uno tuviera que hacer un diagnóstico de enfermedad. Una de las formas es darnos cuenta de la aparición del reflujo hepatoyugular. Ustedes comprimen el hígado del paciente, hacen una maniobra bordeando del lado derecho, bordeando las costillas, buscan el hígado, que en teoría no debería palparse fácilmente. Si se palpa fácilmente tenemos una congestión hepática y ahí tenemos una insuficiencia cardíaca más avanzada, ¿sí? O directamente puede ser que sin hacer ese esfuerzo, ustedes puedan visualizar, como se ve en esta diapo, las venas yugulares. ¿Ven cómo se ve el cordón de la vena yugular ahí marcado con una flechita? Y el paciente está con una cánula nasal porque justamente es uno de los tratamientos del edema agudo de pulmón. Colocarle oxígeno al paciente. Entonces, puede aparecer un hígado congestivo, puede aparecer el reflujo hepatoyugular, puede aparecer un tercer ruido, ¿sí? El tercer ruido aparece cuando una válvula se cierra a destiempo, ¿sí? Ustedes recuerdan, ruido 1, ruido 2, cierre de las válvulas auriculoventriculares, cierre de las semilunares. Si aparece un S3, un tercer ruido, es una válvula que está cerrando asincrónica, ¿sí? No es que hay una tercera válvula, hay una válvula que está cerrándose asincrónica por algo. Este algo es la falla, justamente, que puede pasar que esta falla valvular sea la responsable, por ejemplo, de un edema agudo pulmonar. Recuerden, la fisiología de las válvulas cardíacas son unidireccionales. Van de la aurícula al ventrículo, no van de vuelta del ventrículo a la aurícula. Y por el propio peso de la sangre abre la válvula, se jala hacia abajo, se llenan los ventrículos y se vuelve a cerrar y la sangre no refluye hacia las aurículas. Si la sangre refluye a las aurículas es porque el ventrículo en la sístole no la puede expulsar. O porque no tiene fuerza, por ejemplo, una miocardiopatía dilatada, o porque alguna otra cuestión de la resistencia a la salida se le está poniendo en juego. O ambas. La combinación de ambas es en general lo que sucede cuando se produce la insuficiencia cardíaca. Hay hipertensión, por un lado, y hay falla de la masa ventricular, el tejido ventricular, el músculo cardíaco en sí mismo, que puede estar o no dilatado. Entonces, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Básicamente, en principio es un síndrome clínico, no es una enfermedad como tal, no es como tener neumonía, ¿sí? Es un síndrome
que se caracteriza por la caída del volumen minuto, o sea, por la disminución del gasto cardíaco, volumen minuto, ¿sí? Aumento de la presión venosa. ¿Esto por qué? Si tengo reflujo de sangre hacia las venas, va a aumentar la presión hidrostática venosa y eso va a generar edema, ¿sí? Anormalidades moleculares que causan deterioro progresivo de un corazón en falla y muerte celular miocárdica. Es decir, que tienen, por un lado, todo un sistema vascular que resiste, arterial que resiste, un sistema venoso congestionado de sangre por retorno, ¿sí? Aumento de la presión venosa, éxtasis venoso, congestión venosa, que va a producir edema, igual que se ve en las piernas, va a pasar en el pulmón, en el hígado, o en todos lados, ¿sí? Dependerá en ese caso de la gravedad del cuadro, acompañado de anormalidades moleculares típicas de la célula cardíaca, ¿sí? Que van haciendo que cada vez se deteriore más esa capacidad ventricular, y además se produce muerte de las células del miocardio. Cuando se termine esta reunión nos conectamos nuevamente, si no terminamos, no se preocupen. Números que, como vuelvo a decirles, me han preguntado si los tienen que saber. No, no los tienen que saber, no estamos estudiando epidemiología, solamente me interesa mostrarles lo que no está en el libro, estas cosas siempre. Los datos que yo puedo ir recabando de lecturas por fuera del libro. Y bueno, y acá tienen datos de Latinoamérica. Edad promedio de la insuficiencia cardíaca, 60 años, gente joven, ¿sí? Con 20 años más de sobrevida, expectativa de vida de 80 años. 20 años de vida con la vida limitada por la insuficiencia cardíaca. ¿Qué fue lo que encontraron? Edad promedio, 60 años. Fracción de eyección, ¿qué quiere decir la fracción de eyección? Eso es algo que se mide con el ecocardiograma. Es la fuerza que tiene el corazón para sacar la sangre. ¿Y con qué fuerza pueden eyectarla en la sístole? Del 36%, o sea, por debajo del valor normal. Y la etiología con mayor frecuencia fue la enfermedad de Chagas. Es decir, que ustedes, entre todas las preguntas que les pueden hacer a un paciente, es, primero, ¿de dónde viene? ¿Dónde vive? Sabiendo que hay sitios que son más endémicos que otros, pero que la enfermedad de Chagas está distribuida en todo el país. ¿Sí? Es la primera causa de miocardiopatía dilatada en Argentina, la enfermedad de Chagas, todavía. La incidencia de ser los casos nuevos por año son de 200 cada 100.000 personas. Siempre recuerden, prevalencia, los casos de siempre, incidencia, los casos nuevos por cada año. Y las tasas más altas de insuficiencia cardíaca, no los va a sorprender esto que les estoy diciendo, son pacientes que tienen un corazón insuficiente, que no puede sacar la sangre con la fuerza necesaria, las cardiopatías isquémicas, antecedente de haber tenido un infarto agudo de miocardio, y la enfermedad de Chagas. ¿Qué dicen nuestros consensos? Como tenemos el consenso de hipertensión, tenemos el consenso de insuficiencia cardíaca aguda y avanzada. Este consenso ya tiene unos cuantos años, pero es la última publicación de consenso que existe en la Argentina es este, o sea que es lo más actual que tenemos, ¿sí? Cambio rápido o gradual en los síntomas de insuficiencia cardíaca que necesiten tratamiento urgente, definen insuficiencia cardíaca aguda. No importa si el paciente tiene una insuficiencia cardíaca de toda la vida, es aguda en el momento en que necesita tratamiento urgente, porque pone en riesgo la vida. ¿Cuáles son las causas por las cuales consideramos que una insuficiencia cardíaca, que puede ser crónica, se convierte en un nuevo episodio de recrudecimiento de la enfermedad o una crisis de insuficiencia cardíaca aguda? Que baje el gasto cardíaco. ¿Cómo lo vamos a ver nosotros esto? Que no le vamos a poner un catéter en la arteria y un catéter venoso central para medir el gasto cardíaco. Vamos a ver una reducción en la perfusión de órganos. Todo lo que vimos al principio de valoración de la perfusión lo vamos a usar ahora. Lo vamos a ver. Aumento de la congestión pulmonar o sistémica. O bien vamos a escuchar ruidos de agua en el pulmón, o bien vamos a encontrar eso y o, los dos juntos, hepatomegalia, reflejo hepatoyugular, edemas periféricos, derrame pleural, edema agudo de pulmón, todo eso puede parecer
Y todo eso compromete la oxigenación del paciente. Si compromete la oxigenación, compromete la vida. Esto es lo que es importante tener en cuenta, que montado sobre una insuficiencia cardíaca compensada, tratada y controlada, que es una enfermedad crónica, puede aparecer una insuficiencia cardíaca aguda o agudizarse los síntomas de la insuficiencia cardíaca crónica de este paciente y llevarlo a una necesidad de tratamiento urgente. Y esto puede darse de esta manera, y eso hablamos de una insuficiencia cardíaca descompensada, así como hablamos de un asma sin control, hablamos de una insuficiencia cardíaca descompensada, o puede aparecer como insuficiencia cardíaca de novo. De novo quiere decir nueva, de reciente diagnóstico. El paciente puede debutar con una insuficiencia cardíaca severísima que comprometa la vida y no tener un solo antecedente previo. Porque hizo un tratamiento farmacológico que le llevó a la insuficiencia cardíaca, porque tuvo una enfermedad que lo llevó a la insuficiencia cardíaca, porque hizo un infarto, no sabemos. Sin cardiopatía previa. La hizo ahora y en este momento, y está haciendo el edema agudo de pulmón, y si no actuamos rápidamente, el paciente no va a quedar sin paciente. Entonces, aquí tenemos nuevamente cómo lo clasifica el consenso, como de novo vascular o miocárdica propiamente dicha. La vascular tiene más que ver con lo que tiene que ver con la hipertensión, por eso dice insuficiencia, perdón, aumento de la resistencia periférica, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hipertensión. Básicamente los cuadros de hipertensión pueden producir una insuficiencia cardíaca aguda de novo de origen vascular, con o sin disfunción sistólica. ¿Esto qué quiere decir? Con o sin un ventrículo suficientemente acorde a las necesidades, ¿sí? O puede ser directamente de índole puramente miocárdica, o sea, que lo que se haya debilitado así, abruptamente, sea el músculo cardíaco. Esto está muy relacionado con las famosas miocarditis, que pueden darse desde, no sé, una infección, un streptococo beta hemolítico ama hacer miocarditis, por ejemplo. Hay virus, hay bacterias que producen miocarditis, ¿sí? Hay eventos coronarios que pueden producirse también, que pueden ser infartos o pueden ser anginas, por eso pueden ser transitorios o definitivos, ¿sí? Básicamente hipoxia de ese miocardio, de ese músculo, que hace que ese músculo no tenga la misma fuerza contráctil que tenía ayer. O puede ser una progresión de una insuficiencia cardíaca crónica, ¿sí? En general, las de novo agudas son rápidamente graves, porque el paciente no tiene tiempo de detectar nada, que haya cambiado nada, porque se instaló así, mientras que una insuficiencia cardíaca crónica descompensada, y el paciente puede llegar a la consulta por ahí un poco más rápido, porque va conociendo los síntomas, ¿no? Empiezo a tener dificultades para respirar. Bueno, antes caminaba 3 cuadras y me cansaba, pero hoy caminé hasta el kiosco de la esquina y me agité. ¿Qué me está pasando? ¿Sí? O me están claudica la marcha, se llama esto, ¿no? El paciente siente que le duelen las piernas, que no tiene tela para moverse, para caminar. Eso, montado sobre una insuficiencia cardíaca anterior ya diagnosticada, implica un recrudecimiento de los síntomas y finalmente el paciente concurre sabiendo qué es lo que está pasando. En cambio, cuando es de novo, el paciente no sabe nada. Nosotros tenemos el corazón latiendo 24 horas al día sin parar y sin decirnos ni pío. Entonces, es lógico que el paciente no sepa sobre el funcionamiento de su corazón. Acá tienen la definición por estadios, ¿sí? Desde la aguda descompensada con o sin daño estructural, la aguda hipertensiva que puede tener daño estructural. Cuando decimos daño estructural hablamos de lesión del miocardio, ¿sí? Edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, es decir, que directamente el paciente, por más que esté en reposo, por más que le demos tratamiento farmacológico para el edema agudo de pulmón, el corazón no tiene posibilidades de latir con la fuerza necesaria para expulsar la sangre del sistema, ¿sí? Y hay miocardiopatía dilatada, cuyo único tratamiento es el trasplante de corazón, o el uso del corazón artificial si es que está disponible.
Es decir, que va evolucionando desde una situación donde es una situación aguda sin daño estructural al daño estructural máximo que solamente se puede tratar cambiando el órgano. Por más que se los diga así medio a lo bruto. Esto es para que lo tengan para repasar nuevamente, porque parece que yo tengo un problemita con el tema del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que va a llevar a poder compensar o no una pérdida de volumen. Sí. Esto ya lo estuvimos viendo cuando vimos hipertensión, pero acá yo se los volví a poner con mi dibujito, que me pareció que se entiende bastante. Esto lo estudian, igual que las cosas que le vayan a generar cualquier tipo de duda, y el miércoles que viene, cuando ya hayan visto la clase, la hayan estudiado y hayan tomado nota de lo que les está costando entender, lo retomamos como dudas, como hacemos siempre. Yo por eso ahora voy un poquito más rápido presentándoles la clase, después ustedes tienen la clase entera. Ahora si se desconectan nos vamos a conectar una vez más. Esto que ustedes tienen acá hecho un cuadrito muy simpático, está explicado en la clase punto por punto, y es la fisiopatología por la cual se produce el edema agudo de pulmón, el edema